Me acompaña Lucas González Ojeda, que es portavoz y jefe de prensa de la Comisión Europea en España, y a quien les hemos pedido que nos traigan la experiencia. Hablamos con ellos porque además colaboramos en la elaboración de un estudio sobre sistemas selectivos aquí en el Instituto Andaluz de Administración Pública, y queríamos traer la experiencia de los sistemas selectivos. Si os dais cuenta, durante prácticamente todas las jornadas, en algún momento alguien ha hablado del problema que supone para la gestión de los recursos humanos el actual sistema selectivo español. Bueno, y todos miramos muchas veces al sistema selectivo europeo. Bueno, pues ¿quién mejor que Lucas para que nos cuente realmente cómo se produce este sistema selectivo? Así que, Lucas, la palabra es tuya. Y todo muchas tuyo. gracias. Pues muchas gracias por invitarme, para empezar, y muchas gracias a todos por venir. Sí, sobre todo yo puedo hablar del sistema selectivo porque lo he sufrido, con lo cual tengo una visión bastante... a ver, mi idea va a ser explicar un poco cómo está... en primer lugar, cuáles son los factores determinantes de ese proceso selectivo, es decir, cuáles son las razones por las cuales se escoge un sistema u otro. Y, en segundo lugar, explicar un poco en qué consiste ese sistema selectivo, porque, como muy bien has dicho, es un sistema bastante diferente a los sistemas selectivos de la Administración Pública Española en general, de las oposiciones en particular. Yo creo que hay un elemento fundamental que ahora veremos que diferencia al sistema español, que también en su momento yo sufrí, porque yo también soy funcionario español, y el europeo, que es, en un sitio, la falta de flexibilidad, pero gran capacidad técnica, y en el otro sitio mucha más flexibilidad y, ya veremos si, suficiente capacitación técnica, ¿vale? Ese es un punto importante. Bueno, os quería explicar un poquito, eso muchos probablemente lo sepan, otros no, pero un poco explicar cuál es el panorama general de la función pública en la Unión Europea. Vamos a ir pasando así todo. Bueno, esto lo he puesto para que veáis que los sistemas de selección que existen en la Unión Europea son razonablemente comunes a todas las instituciones de la Unión Europea. Eso hace que tenga que ser un sistema lo suficientemente amplio y lo suficientemente flexible como para que cubra las necesidades de todas esas instituciones, lo cual hace que algunas cosas tengan que ajustarse, algunas cosas tengan que hacerse específicas para cada una de las instituciones, pero para las 3 o 4 grandes instituciones que tenemos en la Unión, que son la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Servicio de Acción Exterior, porque el Servicio de Acción Exterior es un mix entre Comisión y Consejo. Bueno, pues para esas 4 instituciones, pero sobre todo para las 3 grandes, Parlamento, Comisión y Consejo, los sistemas generalmente están unificados. Es decir, uno no es funcionario de la Comisión Europea o del Parlamento, sino que es funcionario de la Unión Europea. Eso quiere decir que yo hoy trabajo en la Comisión Europea, pero mañana puedo trabajar en el Parlamento o en el Consejo o en el Comité de las Regiones o en el Comité Económico y Social, ¿vale? Esto es un poco a fecha 1 de enero, pero prácticamente las variaciones son escasas, de qué estamos hablando en términos de composición, en este caso de la Comisión Europea, ¿vale? Bueno, ahí vemos un poco que en términos de proporción de nacionales, pues desde luego España es uno de los países que más proporción tiene, pero lógicamente en el liderato está Bélgica, ¿vale? Porque gran parte del personal administrativo que trabaja en la Comisión Europea es belga. Pero España está, ya digo, entre los países que más proporción tiene respecto a... Si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania, pues es más la proporción de españoles que de alemanes en la Comisión. Bueno, en términos de edad, pues ahí veis un poco cuál es la formación del capital humano. En cuanto al lugar de empleo, la mayoría de los funcionarios están en Bruselas, hay una proporción importante en Luxemburgo, porque todavía hay partes de las instituciones, hay, por supuesto, parte del Parlamento, pero parte de la Comisión también está en Luxemburgo. Algunas de las direcciones generales están en Luxemburgo. Y luego, en la Unión Europea, es decir, en las representaciones que tiene la Unión Europea en cada uno de los Estados miembros, también hay una proporción importante de personas. Y fuera de la Unión Europea, en las delegaciones de la Unión Europea, es decir, en las embajadas de la Unión Europea, pues también veis ahí más del 10%. En total, estamos hablando de unos 32.000 funcionarios. Los que estáis aquí seguramente
sabéis el orden de magnitud de esto, pero es un volumen pues, muy pequeño en relación a otras instituciones, ¿no? O sea, comparado con el Ayuntamiento de Madrid, pues ahí, un poquito más el Ayuntamiento de Madrid. Determinantes del tipo de selección. Bien, esto es un poco, yo creo, la base en virtud de la cual se han establecido los sistemas de selección actuales de la Unión Europea. Esto insisto porque, en esta idea, porque no ha sido así siempre, sino que ha habido un momento en el que la Unión Europea tenía sistemas de selección más parecidos, entre comillas, y digo muy entre comillas, hay que poner muchas comillas, al sistema español, es decir, basado en competencias técnicas, en conocimientos. Esto ha variado radicalmente desde hace unos años, ¿vale? Bastantes años, pero no muchos, ¿eh? Y esto es un poco, digamos, los factores determinantes del sistema de selección, que yo creo que es una idea importante para saber cuando todos los que estáis aquí sois expertos en estos temas, mucho más que yo, pero creo que es un factor importante de plantearse qué es exactamente lo que estamos buscando para saber cómo vamos a seleccionar a esas personas. Entonces, esto que es muy propio de las instituciones europeas determina absolutamente los sistemas de selección. En primer lugar, la complejidad competencial, es decir, hay un número de perfiles tan amplios como queramos. Es decir, estamos hablando de perfiles que tienen que trabajar en cualquiera de las instituciones a las que he mencionado, en cualquiera de los países del mundo y, además, sobre cualquiera de los temas que nos podamos imaginar, desde agricultura hasta economía, hasta el servicio jurídico, a energía, en fin. El abanico es enorme. Y eso es importante porque determina mucho el sistema de selección, como digo. Bueno, ambiente de trabajo internacional, evidentemente eso estamos hablando de los idiomas, como es obvio. Y también la capacidad que tiene uno de integrarse en equipos multidisciplinares y en equipos que son de diferentes nacionalidades y de diferentes culturas de trabajo, ¿vale? Eso cuando yo he estado 7 años en Bruselas, eso era un elemento que hay que tener muy en cuenta, porque cuando estás trabajando en un país, pues siempre tienes un código muy parecido a los que tienes al lado, entiendes el código. Pero si tú estás trabajando con un rumano, con un finlandés, con un danés, sus códigos mentales son diferentes en cuanto a su estructura de trabajo. Entonces eso es importante. La movilidad interinstitucional ya la he mencionado, es decir, la movilidad interinstitucional es absoluta. Es decir, aquí en España, si uno nace laboralmente inspector de trabajo, muere inspector de trabajo. Es decir, ahí está. Y normalmente trabajará en el Ministerio de Trabajo en sus funciones. En la Unión Europea para nada es así. Es decir, hoy yo puedo, como decía antes, trabajar en la Comisión, mañana trabajar en el Consejo. Yo, que soy economista financiero, he trabajado muchos años en mi área de expertise y ahora soy jefe de prensa. Quiero decir, esto da un poco una idea de qué estamos hablando. Es decir, movilidad geográfica, por supuesto, movilidad intrainstitucional, esto es también parte de lo que mencionaba antes. Es decir, yo hoy estoy en la Dirección General de Comunicación, pero mañana puedo estar en EPSO y al otro puedo estar en la Dirección General de Agricultura. Y esto determina mucho también el tipo de selección. Para eso obviamente, ese perfil, llamémosle más genérico, tiene que estar apoyado por lo siguiente, que es formación constante. Es decir, yo no puedo seleccionar a alguien que sea economista financiero, como soy yo, y no darle formación, porque entonces solo trabajará en eso toda su vida. Y una de las ideas de las instituciones europeas y de la Comisión en particular es empujarte a que cambies de trabajo. Es decir, no es que te permitan cambiar de trabajo, ¿no? Es que te empujan a cambiar cada cierto tiempo. Entonces eso es importante, la formación constante. Y obviamente, porque estamos hablando de ir a Bruselas, porque estamos hablando de cambiar de vida para mucha gente, pues hay que atraer el talento y para atraer el talento hay que pagar más. Eso es así. Bueno, un poco lo que os decía antes de la movilidad, no hace falta insistir. Esto es un poco también los perfiles generales, ¿no? Para trabajar en la Unión Europea, lógicamente hay que ser ciudadano de la Unión Europea, hay que tener al menos, como mínimo, y eso siempre es así, en los procesos de selección 2 idiomas. No puedes hacer un proceso de selección sin tener 2 idiomas, el tuyo nativo y otro. Y además, añado, y esto ya es una coletilla que no es de la selección, sino es de la carrera posterior, para hacer carrera, y cuando digo para hacer carrera, para promocionar una sola vez, tienes además que tener un tercer idioma. Por supuesto, disfrutar trabajando en equipos multiculturales y las plazas son de todo tipo, de graduados y no de graduados. Bien.
Este es un poco el perfil de los tipos de contrato que hay en la Unión. Por supuesto, luego hay matices en función de si uno trabaja en el Tribunal de Justicia, hay cosas diferentes. Pero en general, para las tres grandes instituciones de la Unión Europea están, lógicamente, los funcionarios, los agentes contractuales, ahora veremos qué es eso, los agentes temporales, los expertos nacionales destacados y los becarios Blue Book. Pongo ahí los becarios Blue Book porque los becarios Blue Book son muy importantes. No son becarios como los conocemos muchas veces en España, sino que son gente muy formada, con grandes capacidades y que se incorpora a la institución correspondiente a trabajar como cualquier otro, ¿vale? Solo que tiene un contrato corto, con un salario razonable pero no altísimo y con unas expectativas de integración y de formación muy grandes. Pero no deja de ser, vamos, yo he estado con becarios Blue Book en la unidad en la que yo trabajaba en Bruselas y era un tío de 45 años con un doctorado, en fin, gente muy formada. Bueno, esto es un poco el orden de magnitud de los sueldos. El funcionario de entrada licenciado, llamémosle, tiene ese sueldo de AD5 de entrada salario base, ¿vale? A lo que voy con esto es un poco, estos salarios son públicos, todos los salarios de los funcionarios son públicos. O sea, uno puede calcular mi salario. Si alguien tiene interés, se mete, conociendo un poco mis condiciones de vida y calcula mi salario, vamos. Pero bueno, eso os da una idea un poco. La parte de AST son asistentes, ¿vale? Secretarias, personal administrativo, etcétera, etcétera. Y la parte AD es lo que se llaman administradores y que son personal a partir de licenciado, que hace funciones de todo tipo, ¿vale? Bueno, esto ya lo he dicho. Y entonces ya vamos al sistema de selección de funcionarios, que es el sistema más importante de todos. Luego ya iremos al resto de sistemas de selección. Bueno, para empezar, hay una parte muy importante, que es la de la preselección. Hay una parte que parece muy tonta, que es la de rellenar la aplicación. Yo siempre, cuando yo me presenté a las oposiciones, la gente me decía, bueno, rellenar la aplicación. Bueno, tal. Y decía, no, tómate días, tómate semanas para rellenar la aplicación. Bueno, pues este es el primer filtro. O sea, quiero decir, hay mucha gente que es que ni la puede rellenar porque al final bueno, en fin, es bastante complejo, tiene su historia. Y luego además te hacen preguntas, en fin, es un sistema de criba inicial bastante potente. Luego veremos porque hay, entre las etapas, os he puesto entre paréntesis lo que llamamos el Talent Screener. Esto es solo para los funcionarios que se quieren reclutar de un determinado nivel más alto del de entrada. Estoy hablando siempre de administradores, ¿eh? El nivel de entrada es AD5, pues estamos hablando de AD6, AD7, AD8. Bueno, para esos AD6, AD7, AD8 más, una de las cosas que exige la Comisión para presentarse la Unión Europea para presentarse a las posiciones es unos años de experiencia en un determinado campo. Bueno, si hay eso, es decir, si se exige una determinada experiencia, el primer filtro de la selección es lo que se llama el Talent Screener. El Talent Screener, ahora lo veremos, ¿vale? ¿En qué consiste? Luego os lo explico. Pero el sistema básico de selección de la Unión Europea está basado, en primer lugar, en unos test por ordenador, que ahora veremos, un E-Tray, que es lo que se llama bandeja, en fin, de juicios situacionales, un estudio del caso y luego el centro de evaluación en Bruselas una vez que has pasado todas esas etapas. Ahora lo veremos en detalle, ¿eh? Pero lo fundamental, la idea fundamental de los sistemas de selección de la Unión Europea y, en este caso, de los funcionarios es que está basado en competencias, no en conocimientos. Es decir, uno, cuando hace una oposición de AD5, que son la de entrada de licenciados, en ningún momento se va a valorar tus conocimientos. No se valoran. Es decir, se valoran solo y exclusivamente las competencias. Y ahora veremos cuáles. Claro, eso entronca un poco con lo que os he comentado antes de la movilidad geográfica, la movilidad funcional, el cambio de trabajo sistemático y permanente, etc., 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 y la formación constante. Bien, 2 idiomas como mínimo, ya lo hemos dicho antes. Y eso pues ahí, cuando digo competencias no conocimientos, salvo especialistas. Es decir, cuando se quiere reclutar a funcionarios de una determinada especialidad, como he dicho antes, y ahora veremos lo que es el Talent Screener, sí hay una entrevista, pero es una entrevista de conocimientos. Pero ya está, nada más.
Bueno, estas son las competencias que se valoran en... Y cuando digo se valoran, esto tiene una parrilla con una numeración, con unas determinadas puntuaciones, con unas puntuaciones mínimas, y cada una de las pruebas van valorando algunas o todas de estas competencias, ¿vale? Análisis y resolución de problemas, comunicación, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, determinación de prioridades y organización, resiliencia, trabajo en equipo y liderazgo, ¿vale? En función también de la oposición que sea, pues se valora una más, otra menos, pero siempre son estas. Hay alguna en que no se valora una de ellas, pero siempre son estas. Es decir, no, repito, no hay nada, absolutamente nada, de temas de conocimientos. Ahí os pongo el tema de la preselección mediante Talent Screener. El Talent Screener lo que es una serie de preguntas que tú en la aplicación, cuando te inscribes en la aplicación, tienes que contestar. Se ponen, eso es un ejemplo, para una oposición de auditoría. Normalmente son para, como digo, para oposiciones de más de AD5, donde te requieren una serie de años de experiencia. Y esto es lo más importante de la solicitud de la aplicación, lo más importante. Tú tienes que ir cogiendo cada una de estas preguntas y responderlas con todo tipo de detalles, con todo tipo, si por ejemplo es, a ver dónde cojo una, no sé, professional experience of at least 2 years in leading an audit team, ¿vale? Bueno, pues ahí lo que tienes que poner es contestar primero si sí o si no en cada una de ellas, sí o no, binario, y luego si es sí, tienes que dar detalles, pues sí, lideré el equipo de auditoría de la empresa tal entre los años tal, tal y tal, ¿vale? Y claro, diréis, bueno, ya, me lo puedo inventar. En un momento dado, cuando ya has pasado determinadas pruebas, EPSO, que es la oficina de reclutamiento, te va a pedir pruebas documentales de cada una de las cosas que están aquí. Es decir, tú tienes que obtener, por ejemplo, si es el 9 que estábamos diciendo antes, pues tienes que obtener un certificado de la empresa X en la que tú trabajaste, en la que dice que tú efectivamente has liderado un equipo de auditoría durante estos años y llevando un equipo de 5 personas, bla, bla, bla. ¿Vale? Ese dossier se entrega y obviamente se revisa por parte del tribunal y si hay algo que falta te lo piden. Y si no hay algo que falta y no les convence, pues automáticamente quedas excluido, lógicamente, del proceso. Esto, por eso decía antes que el tema de rellenar la aplicación, y sobre todo cuando estamos hablando de oposiciones de más de AD5, es algo, en fin, muy tedioso, muy largo y para tomarse mucho tiempo. Bueno, luego pasamos al tema de los test. En los test hay 3 tipos de test: de razonamiento verbal, de razonamiento numérico y de razonamiento abstracto. ¿Vale? No hace falta explicarlo, yo creo que los que estáis aquí conocéis todos este tipo de test. Son test que se hacen por ordenador, con un tiempo determinado, te metes en el ordenador, tienes, pongamos, 10 minutos para contestar 10 preguntas sobre razonamiento verbal. En el momento en que pasan esos 10 minutos se apaga el ordenador. Y eso lo mismo con razonamiento numérico, que bueno, tenemos, bueno, esto sería la de razonamiento numérico. Las de razonamiento verbal suelen ser preguntas, pues como todo el mundo sabe, que todas son válidas, pero hay que matizar. Y las de razonamiento numérico son preguntas muy sencillas, es decir, son ejercicios de cálculo numérico sencillos. Es decir, no hace falta tener ningún conocimiento matemático específico ni nada por el estilo, sino que es razonamiento, como su propio nombre indica. Y razonamiento abstracto lo sabéis, ¿no? O sea, no hace falta tampoco explicarlo. En cada uno de estos test, si estamos hablando de la... Este es el primer filtro. Este es el primer filtro de todas las oposiciones, salvo que sean las que os he dicho antes que requieren antes un talent screener. Pero siempre es el primer filtro. En las de AD5, por ejemplo, que son las de licenciado a graduado generalistas que se llaman, este filtro de los test se carga al 92-93% de las personas. Fuera. Quiero decir que es el filtro más importante. Digo esto porque el sistema de reclutamiento se produce de la siguiente manera. Normalmente llegan al centro de evaluación, que es el último paso de la selección, 3 veces más de las plazas que hay. Es decir, si estamos hablando de 100 plazas,
pues llegan al centro de evaluación 300. Y entonces tú tienes que ver a ver cuántas se han presentado. Si se han presentado 28.000, como se presentaron el año pasado a las de AD5, pues desde 28.000 hasta 300 tienen que salir, ese remanente tiene que salir en todas las pruebas previas al centro de evaluación. ¿Vale? Bueno, las pruebas estas de E-Tray que se llaman son juicios situacionales, ¿vale? También son por ordenador, te ponen una situación, tienes que resolverla y ya está. Y luego el centro de evaluación. El centro de evaluación, como digo, normalmente llegan 3 veces el número de personas que plazas. ¿Vale? Es normalmente un día de pruebas presenciales en Bruselas. Son pruebas orales todas. Ante un tribunal de al menos 2 funcionarios. Esto es importante porque normalmente los tribunales de selección son tribunales que son para los cuales se hace una llamada al interés de la gente, es decir, sale publicado en nuestra página web y dicen, oye, ¿quién quiere formar parte del tribunal de selección de las oposiciones X? Y si tú cumples las condiciones, quiere decir, evidentemente, si yo soy, pongamos, AD5, no voy a poder valorar una oposición de AD8, por lógica. Pero si cumples unas determinadas condiciones, pasas a formar parte del tribunal. Bueno, el tribunal mira todas las pruebas, como es lógico, pero en las de Bruselas, en las del centro de evaluación, son pruebas presenciales y normalmente tienes a 2 funcionarios delante de ti que son los que van a llevar esas pruebas. Luego ya veremos en función de las pruebas, ¿no? Pero hay varios tipos de pruebas, ahora las vamos a ver. Obviamente pueden variar ligeramente en función de la oposición, pero normalmente suelen ser prácticamente las mismas, ahora las veremos. Y como digo, siempre es valoración de competencias. Hay normalmente una entrevista estructurada. La entrevista estructurada también seguro que ahora cuando os cuente sabréis perfectamente a qué se refiere. Normalmente está establecida, las personas del tribunal tienen una plantilla delante con cada una de las competencias que van a valorar y con cada una de las preguntas que le van a hacer a todo el mundo exactamente igual. Si tienen, por ejemplo, que valorar trabajar con otros, pues te harán 4 preguntas sobre trabajar con otros. Y a esas preguntas lo que pretenden es que contestes con el máximo de detalle posible y con ejemplos concretos. O sea, no vale que me lo invente sobre la marcha, sino que tengo que poner un ejemplo concreto. Oye, mira, pregunta, pues ¿me puedes explicar, por favor, cuándo tuviste un conflicto con un compañero y cómo lo resolviste? Bueno, pues tú le explicas pim, 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 pim y cómo lo resolviste. ¿Vale? Bueno, ellos van anotando y hay un tiempo determinado. Son normalmente, si no recuerdo mal, son 50 minutos. Y durante esos 50 minutos el tribunal tiene que valorar todas las competencias y tiene que hacerte todas las preguntas. Si no te puede hacer alguna pregunta porque te ha tenido que repreguntar sobre una porque no le ha quedado claro tu respuesta, pues lo siento mucho. O sea, quiero decir que es tu responsabilidad como candidato ser lo suficientemente consciente de que tienes que responder pim, pim, pim. Vale, bien. Ahí puede haber, no siempre hay, y desde luego en las de AD5 no hay, una entrevista de competencias técnicas, pero volvemos a lo mismo, es lo mismo que os acabo de decir, solo que trasladado a competencias técnicas. Es decir, no hay un examen, ni hay que estudiar, no. Lo que hay que hacer es saber. Es decir, si a ti te hacen unas preguntas sobre tus capacidades técnicas, las respuestas las sabes. O sea, quiero decir, no has tenido que estudiar ni has tenido que refrescar, no. O sea, quiero decir, porque te están valorando tu competencia técnica profesional, ¿vale? Y lo mismo, 40 50 minutos, 2 personas delante, preguntas y ya está. Pero esto, insisto, es solo cuando estamos hablando de especialistas. Hay una presentación oral. Normalmente lo que hacen es que te dejan una serie de documentos sobre un tema que puede no tener que ver absolutamente nada con tu perfil profesional. Tú te lees los papeles, tomas nota, te haces una presentación en un tiempo determinado y la expones en el idioma que corresponda, puede ser inglés, puede ser francés, puede ser alemán, ante el tribunal. ¿Vale? Y ellos van valorando, insisto, algunas de las competencias técnicas, de las competencias que ahora os voy a... Bueno, que os he puesto antes y ahora veremos cómo se estructura. Y luego, por último, hay un ejercicio de grupo. El ejercicio de grupo son los candidatos, 5 o 6 candidatos, si no recuerdo mal, alrededor de una mesa, también con una serie de papeles sobre un tema que puede no tener que ver absolutamente nada con lo que tú sabes. Y de hecho, si es de especialista, normalmente suelen poner cosas que
deliberadamente no tienen absolutamente nada que ver con tus competencias técnicas, porque lo que quieren valorar son precisamente las otras competencias, no el conocimiento técnico. Y ahí también, insisto, valoran cada una de las competencias que os he dicho antes y que ahora vamos a ver un poco. Se ponen 4 del tribunal alrededor de esa mesa y van tomando notas sobre cómo se desarrolla el debate que se tiene sobre esos temas, ¿vale? Bueno, esas son... Os he cogido un ejemplo, puede ser esto es un ejemplo de una oposición, pero puede ser cualquier otro. Pues, análisis y resolución de problemas lo van a valorar en la presentación oral y en la bandeja electrónica. Comunicación en la presentación oral y en el estudio del caso. El estudio del caso no os lo he comentado, pero es un ejercicio que puede haber o no haber, y también es normalmente con ordenador, que supone también que tú recibes una serie de documentos y te piden que hagas algo con esos documentos, bien sea un briefing, bien sea un discurso, escribir un discurso, bien sea... establecer un resumen que le vas a mandar a un director general, en fin, algo práctico, ¿vale? Y como digo, en cada una de las, en las pruebas que veis ahí, pues se va valorando alguna o todas las competencias, ¿vale? Bien, ya hemos pasado el centro de evaluación y ya hemos pasado, ya la hemos aprobado. La pregunta es, ¿tienen ya una plaza como funcionarios? No, porque todavía queda un paso muy importante en la selección. Y es que lo que pasas a formar parte es de una lista de reserva abierta, por un año o más, dependiendo. Normalmente será un año, pero puede ser que sea más de un año, puede ser hasta 3 años. Es una lista que está abierta, a la cual acceden todos los jefes de la Comisión Europea o de las instituciones de la Unión Europea, y donde estás tú ahí. ¿Qué pasa? Que esto entronca muy bien con el sistema interno de selección, porque como hemos dicho antes, la movilidad dentro de la Comisión y dentro de las instituciones es brutal. ¿Y cómo se produce esa movilidad? Bueno, pues todas las plazas, desde el funcionario raso hasta director general, todas se publican internamente. Y todas exigen que los candidatos pasen un proceso interno, que normalmente será una serie de entrevistas con el jefe que te va a tocar o con el director general X, o si eres director general, para director general, pues con el comisario de turno, como si fuera el ministro. Hay que pasar una serie de entrevistas y eso le pasa a mí, que yo ya soy funcionario permanente, digo permanente porque hay un periodo de prueba de 9 meses, y le pasa al que acaba de entrar en la lista de reserva. ¿Qué pasa? Que el que está en la lista de reserva se va presentando a plazas a las mismas que veo yo. Y se va presentando a esas plazas. Y le llaman o no le llaman. Y si le llaman, va a Bruselas, hace la entrevista a X y le cogen o no le cogen. Entonces, hipotéticamente podría pasar que una persona que haya aprobado toda la oposición no tenga plaza. Es raro, porque normalmente, hombre, el número de plazas y la movilidad tan grande dentro de las instituciones que ya es raro que alguien que haya estado en la lista de reserva no consiga finalmente plaza, pero hipotéticamente puede pasar. Porque es un filtro, quiero decir, es un filtro final. Y ese filtro final, insisto, es para todos los funcionarios, los que están en la lista de reserva y los que no estamos en la lista de reserva. Todos tenemos que pasar por ese filtro para ir a otra plaza. No funciona yo conozco al jefe, se te ha quedado una plaza libre, que no. O sea, quiero decir, se publica la plaza y se presenta a la gente, punto. Otros sistemas de selección. Bueno, aquí es importante hablar un poco de por qué otros perfiles. Bueno, pues porque los funcionarios hay veces que no pueden cubrir todas las necesidades que tiene la institución o las instituciones. Y entonces hay 3 tipos de contrato adicionales que suplen ese déficit que podamos tener los funcionarios en determinadas áreas. Porque además, bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Durante la crisis económica, en las direcciones generales de asuntos económicos hubo un déficit de gente que tuviera muchos conocimientos técnicos sobre cuestiones económicas, financieras, bancarias. Entonces eso había que rellenarlo de alguna manera y de una manera razonablemente rápida. No se puede esperar al ciclo normal de los funcionarios. Pero sí que es muy importante decir, y esto yo creo que es clave, que todas esas personas que están aquí, bueno, ahora explicaremos cada una de ellas, ¿no? Pero todos tienen contratos temporales y cuando se les acaba el contrato, se van. Es decir, no hay posibilidad de, bueno, me funcionarizan, me quedo, tal. No, no.
se van. Bien, ¿cómo son los sistemas para los agentes temporales? Los agentes temporales son contratos temporales, como su propio nombre indica, que tienen una cierta especialización y que no cubren los funcionarios. Suele ser un tiempo definido y, como digo, no renovable, ¿vale? Hay un sistema específico que es para los agentes temporales. Los agentes temporales tienen, lo que se busca son gente del nivel de funcionario, de los niveles de los funcionarios, es decir, gente cualificada, pero que, como digo, no se encuentra su perfil entre los funcionarios, ¿vale? Y, como digo, ahí lo que es fundamentalmente es entrevistas, básicamente. Ahí busco un perfil, le quiero, le cojo, ¿vale? No es muy frecuente, y cada vez vamos, además, en el tema de los agentes temporales, cada vez hay más, quiero decir, hay menos gente que son agentes temporales. Los agentes contractuales, sin embargo, sí. Los agentes contractuales es prácticamente lo mismo, solo que tiene una dimensión más amplia. Son contratos temporales generales, de un tiempo definido, normalmente hasta 6 años no renovables, y se hace a través de un sistema CAST, que se llama, bueno, es un acrónimo del sistema que se utiliza. El sistema CAST lo que es una inscripción que está abierta largo tiempo, todavía el CAST está abierto ahora mismo, uno entra, mete su perfil, su currículum y se queda ahí. Y eso es una bolsa que los jefes, cuando necesitan un perfil determinado que no encuentran entre los funcionarios y se les adjudica una plaza de agente contractual, pueden ir a ese perfil y decirle a ese señor: oye, me interesa tu perfil, preséntate a unos test. Y entonces ese señor se presenta a unos test, se presenta a un proceso, si los pasa, vuelve al jefe X, el jefe X le hace la entrevista y le contrata, ¿vale? Un poco ese sistema muy resumido, ¿vale? Y, como digo, es un sistema abierto, ¿vale? Ahora mismo entramos en la página del CAST, me inscribo y ahí estoy, ¿vale? Y pueden llamarme o pueden no llamarme nunca. Eso depende. Y, por último, y esto es muy importante, los expertos nacionales destacados. Una de las cosas de las que se nutre las instituciones europeas, y especialmente la Comisión Europea, y en determinados momentos, más que en otros, desde luego, es los especialistas en un determinado tema que trabajan para las administraciones nacionales y que su perfil no está cubierto tampoco por un funcionario. Tienen un tiempo definido de hasta 6 años, también no renovable. Es verdad que se puede renovar un año más, pero ya está. Excepcionalísimamente, cuando no hay otra persona en el mundo que pueda hacer tu trabajo. Pero cuando acaban esos 6 años, o 7 si te lo han renovado, te vas a tu casa. Y el target, como digo, son empleados públicos de administraciones nacionales, o en su caso regionales. La publicación se hace a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y ahí es la Administración Nacional la que preselecciona a los candidatos. Es decir, quien dice: no, mira, tú te puedes presentar a esa plaza o tú no te puedes presentar. Es decir, sin el aval de tu Administración Nacional no puedes presentarte. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Bueno, primero, porque obviamente es un préstamo de la Administración Nacional. Y, en segundo lugar, porque el sueldo que te pagan lo paga la Administración Nacional. Con lo cual, pues, obviamente, la Administración Nacional tiene mucho que decir sobre este tema, ¿no? Y, lógicamente, la institución de la Unión Europea, la unidad X a la que vaya a trabajar esa persona, finaliza la selección. Es decir, es el que hace la entrevista X a esa persona para ver si le vale o no le vale. Bueno, ya está, porque estos son los becarios, ¿vale? Los becarios es un ciclo permanente de todos los años, 2 veces al año. Están 5 meses trabajando, entre octubre y febrero, entre marzo y julio. Y tienen un sueldo de 1.200 euros al mes, ¿vale? Tienen que tener un determinado perfil, pero en general hay para todos los perfiles, ¿vale? Y con esto termino y os agradezco muchísimo la atención y estoy abierto a las preguntas que tengáis, por supuesto. Hola, buenos días. Gracias por la exposición, que ha sido muy clara y muy didáctica. Muchas gracias. Yo estaría interesado en saber cómo gestionáis las reclamaciones. Es decir, te explico. En un momento determinado habéis dicho que las pruebas psicotécnicas, razonamiento verbal, numérico y abstracto, eliminan a más del 90% de los candidatos.
Yo no sé lo que pasa en Europa. Aquí me están diciendo, deme usted las preguntas, cuál era la buena, yo lo llevo al juez, a ver si realmente esto es así, no es así. O sea, eso supondría un problema gordo. Cuando termina tu oposición, recibes lo que se llama el pasaporte, ¿vale? Y en ese pasaporte te dan, es un informito, pues que puede tener 10 páginas o cosas así, donde te dan la puntuación de todas tus pruebas, ¿vale? Obviamente, quiero decir, estos son pruebas por ordenador, donde hay una respuesta determinada, que podrá ser más discutible o no discutible. Ya entrar en el hecho de que esa respuesta, bueno, puedes hacerlo, pero claro, quiero decir que cuando una respuesta está predeterminada, ya si hay alguien que no esté de acuerdo, ya el único recurso que le queda es, primero, reclamar internamente, que eso se gestiona. Además, se gestiona de una manera rapidísima porque cada uno de los candidatos tienen una cuenta en EPSO, que se llama tu cuenta EPSO, ¿vale? Y entonces tú, a través de esa cuenta, haces todo. Es decir, recibes notificaciones, recibes tus notas, recibes tu pasaporte y, por supuesto, puedes hacer reclamaciones. Y tú haces reclamaciones y dices, bueno, es que yo he visto reclamaciones, por ejemplo, sobre el Talent Screener. Porque tú cuando hacen el Talent Screener te dicen, mira, la puntuación mínima del Talent Screener era 60 y tu puntuación es 53. Y entonces tú coges tu Talent Screener y entonces empiezas a sumar y dices, pues no me cuadra esto, porque no tiene sentido, porque me han puesto aquí un 0. Porque te dan de cada una de las preguntas tu puntuación, ¿eh? Y entonces reclamas. O sea, quiero decir, el sistema de reclamaciones es extraordinariamente ágil y extraordinariamente automático. Otra cosa ya es llegar al punto de esta pregunta, qué respuesta tenía y cómo. Bueno, ya, pero es que tú estás en el ordenador y tú, vamos, tienes que ser un absoluto crack para acordarte de las preguntas que te han hecho. Quiero decir, porque es que las tienes 10 minutos delante, las haces y te olvidas de las preguntas. Entonces, que puedes reclamar, por supuesto. Y alguien en EPSO te va a revisar tu pregunta y te va a contestar. Y te va a decir, no, pues mira, perdóname, pero tienes un 3 y tienes un 3. Es que es así. Sí. Pero el sistema es muy ágil, ¿eh? El sistema es automático, ágil, rápido y, en fin, con toda la transparencia que se puede tener en estos temas, claro. Sí. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Las preguntas no las publicamos. Eso no se publica. Eso no se publica. Lo que sí es, insisto, te dan un pasaporte y te dicen la nota que has tenido en cada una de las pruebas, eso sí. Y te explican, oiga, mire, es que en razonamiento abstracto usted lo hizo mal porque no sé qué, pero no tienes las preguntas y las respuestas, eso no. Sí. Oye. No veo. Aquí. Ah, vale, ya veo. Bueno, enhorabuena por tu intervención. He oído varias sobre los sistemas selectivos en Europa y confieso que esta es la que me lo ha dejado más claro de todas. Bien, una pregunta muy concreta. Has dicho que hay, en un momento determinado del proceso selectivo, las pruebas grupales, entrevistas estructuradas, se realizan en presencia de funcionarios públicos. Sí. Que forman parte del tribunal. Sí. La pregunta es muy concreta. ¿Tienen esos funcionarios formación en técnica de selección? No necesariamente. No, porque, quiero decir, todo es discutible si tienen que tener o no tienen que tener, pero la guía que tienen esos funcionarios para hacer la selección, que proviene, lógicamente, de los que son expertos en selección, está todo tan estabulado, o sea, vas por una guía que, en fin, a ver, que es que tú, lo que os decía antes, que tú cuando estás en el tribunal de una oposición en una entrevista estructurada, tú tienes el tiempo, las preguntas que le tienes que hacer, la puntuación que te tiene que dar para cada una de las preguntas. A mí, vamos, en fin, puedes requerir todo, ¿no? Pero no necesariamente tienen que tener conocimientos en temas de selección, porque, quiero decir, tú lo que estás valorando, si tú estás valorando, por ejemplo, por decirte algo, lo que decíamos antes del conflicto que has tenido con un compañero, y si la respuesta te satisface, para eso yo creo, esto es opinión personal, yo creo que no hay que tener experiencia en temas de selección. Pero no, los funcionarios que se presentan, yo puedo ser funcionario, yo he hecho selección, y yo no tengo experiencia laboral, digamos, en temas de selección, de recursos humanos, vamos. Sí.
Sí. Pueden optar a él tanto funcionarios de carácter permanente como aquellos que están en esa llamada lista de reserva. Sí. Pero quizá no se ha explicado bien cómo finalmente entre 5 candidatos cómo se opta, cómo se toma la decisión por uno u otro. ¿Hay que pasar unas pruebas específicas o hay una valoración de concurso o es lo que aquí llamamos directamente libre designación? No, En libre general, designación no es. tanto en los sistemas de selección como en los de provisión, porque aquí parece que se mistifica ambos, se juntan o se mezclan ambos sistemas de selección y de provisión. Si el sistema europeo, podrías decirnos, entiende o hay ya estudios sobre esto, elimina la subjetividad y el enchufismo. A ver, llegados a este punto, es decir, en el cual tú ya has pasado la oposición, porque ya la has pasado, bien sea porque eres funcionario permanente y ya llevas una serie de años trabajando, o bien porque has pasado la oposición y ya está. Bueno, primero, me preguntabas si... es que me habías hecho una pregunta antes. Ah, que cómo se hacía, bueno, el sistema, ¿no? En general, perdón. Sí, o sea, el sistema es que... Bueno, primero, lo que os he dicho tiene truco, porque no se lo he contado todo. Es decir, hay determinadas plazas a las que no pueden acceder los que están en la lista de reserva, ¿vale? Los que están en la lista de reserva pueden acceder a la mayoría de las plazas, a muchas plazas de las que se publican, pero no a todas. Solo las que tienen una marquita que pone lista de reserva. Es decir, hay plazas que no están abiertas a los que están en la lista de reserva, ¿vale? Solo están abiertas al resto de funcionarios. Es un pequeño matiz de lo que decía. Pero cuando son plazas que están abiertas también a la gente que está en la lista de reserva, la persona que está en la lista de reserva compite en igualdad de condiciones que el resto de los funcionarios. Y dices, ¿eliminar la subjetividad? Pues no, no se elimina la subjetividad, porque yo creo que ahí sí que tiene que haber un elemento subjetivo, que es que si esa persona se acomoda a tus necesidades como jefe en tu unidad. Es decir, tú lo que estás buscando es un tío que te saque el trabajo. Entonces, hay un elemento subjetivo claro. Ahora bien, hay un tribunal también. O sea, ahí hay se hace básicamente a través de entrevistas y normalmente, digo normalmente porque no necesariamente tiene que ser así, pero normalmente puede haber o habrá una persona que será el jefe directo de esa persona, del candidato que vayan a seleccionar, una persona de una unidad de la misma dirección general distinta y otra persona de otra dirección general. Bueno, pues en ese tribunal tienen que ponerse de acuerdo y, además, tú tienes también una plantilla donde tienes que rellenar y justificar cada uno de los criterios de selección que tú has hecho. Es decir, si tú dices que este tío le ves que no tiene empatía para trabajar en equipo, tienes que justificar por qué. Es un ejemplo, ¿eh? Pero quiero decir que también en ese momento tienes una plantilla con una serie de criterios específicos que tú tienes que ir valorando, que tienes que ir puntuando y en función de esa puntuación hay un debate entre las 3 personas que conforman el tribunal, se pone una nota común y en función de esa nota se selecciona el candidato. Vamos, no se selecciona el candidato, se hace un orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso también es muy importante. La gente que se presenta a las plazas no necesariamente va a acabar siendo, aunque le hayan seleccionado, va a acabar ahí, porque a lo mejor le llaman y le dicen, oye, mira, que te hemos seleccionado, ya, pero mira, es que no me interesa. ¿Sabes? He pensado que no me interesa y muchísimas gracias y tal cual. Y eso se ve con total normalidad, ¿eh? O sea, no es algo, joder, pero entonces ¿por qué te presentas, no? Se ve normal, quiero decir que una persona puede tener las expectativas de presentarse y le cambia la vida en un rato y decide que no le apetece. Pues bueno, pues muy bien. Por eso se establece un orden. Entonces tú vas al primer candidato, le llamas, oye, mira, que te hemos seleccionado, ¿te parece bien? Ah, fenomenal, tal. O no, mira, no me interesa, pasa al segundo, ya está. O sea, dicho de otra manera, la subjetividad, erradicarla absolutamente, no solo no se hace, sino que yo creo además que es que no se debe hacer. O sea, es que hay un elemento humano de valorar lo que tienes delante, ¿no? Pero la objetividad se consigue porque los criterios que tienes delante son objetivos. Tienes que valorarlos objetivamente. Y esos objetivos, por cierto, están en el anuncio de publicación de la plaza, ¿vale? Como es lógico.
Se dice, mira, yo quiero un señor que haya trabajado X años en comunicación, que tenga experiencia en gestión de equipos y que además pues haya trabajado gastando presupuesto, yo qué sé. Y por supuesto ese segundo tribunal ya último, puede pedir pruebas documentales de lo que está diciendo es verdad. ¿Qué pasa? Que como tú, si eres funcionario permanente, todo tu historial profesional está metido en el ordenador, en la comisión. Con lo cual basta darle a una teclita y te sale entero. Con lo cual la persona que te va a valorar ve todo. No hace falta que le hagas currículum ni nada. No, sí, el currículum está muy bien, pero yo quiero qué es efectivamente lo que has hecho. Porque cada año tu jefe tiene que aprobar lo que has hecho. Que eso es otro elemento importante. Es decir, yo cuando me hacen una evaluación todos los años, que me la hacen en noviembre, si no recuerdo mal, aparte de hacer una autoevaluación, mi jefe tiene que aprobar mi perfil profesional. Es decir, tiene que decir, oye, no, ¿y por qué pones esto si esto tú no lo has hecho? Fuera. Todo eso es un mecanismo de información y de nutrir tu perfil profesional que luego le va a servir mucho al que va a recibir tu perfil profesional y tu candidatura. Porque no tiene que hacer nada, no le tienes que contar películas, es que está ahí. Entonces ese es el tema. Yo quería hacer 3 preguntitas, ¿vale? Sí, porque entre lo sordo que estoy yo y sin micrófono. Ahora sí, ¿no? Mira, la primera era si ese sistema selectivo que está diseñado, ¿habéis tenido algún proceso de negociación con representantes de trabajadores? ¿Vale? La segunda es, las plazas que ofertáis, aquellas que pueden escoger tanto los funcionarios como la gente que está en lista de reserva, ¿son plazas que ya existen en una relación de puesto de trabajo fija como nosotros o que diseñáis en función de la necesidad del momento? ¿no? Los requisitos. A la pregunta segunda es esa segunda respuesta. Sí, es decir, o sea, se diseña conforme hay necesidad. Claro, no hay una plaza es fija. verdad que cada año se hace una planificación, pero eso no quita para que a mitad de año de repente diga alguien, oye, mira, como pasó en el año 2012, estoy pensando, por ejemplo, que, oye, mira, es que se cae el sistema financiero español, pues necesitamos a gente que sepa de esto, ¿sabes? Vale. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que decías de los trabajadores, sí, yo no conozco las interioridades de las negociaciones con lo que sería el comité de empresa, llamémosle, ¿no? Pero sí, quiero decir, hay una implicación total y, de hecho, cuando alguien quiere modificar cuando hay algún comisario o lo que sea que quiere modificar cualquier cosita, aunque sea mínima, de los sistemas de oposición, quiero decir, no es tan fácil. ¿Sabes? Hay un proceso de escrutinio muy importante por parte de los trabajadores y especialmente porque, tened en cuenta una cosa, lo que sí que es un principio importante que hay que tener en cuenta es que se quiere que el trabajo esté hecho fundamentalmente por los funcionarios. Solo como recurso, digamos, excepcional, cuando no hay funcionarios, entonces se buscan otros perfiles. Esa es la idea global de todo. Entonces, en función de eso, pues lógicamente no hay muchos. Lo que pasa es que también te digo, este sistema es relativamente reciente. Cuando digo relativamente reciente, yo no me sé los años, pero puede ser a lo mejor hace 15 años. ¿Vale? Antes de eso era otro tipo de oposición, era relativamente parecido, pero se exigían conocimientos de la Unión Europea, sobre temas específicos. Ahora ya no, o sea, no, eso ha quedado fuera. Vale. Y la contratación temporal que habéis dicho que tiene en las 3 categorías que explicaba, sí, una limitación temporal de 6 sí, años. Sí. ¿Es posible que yo primero sea un agente temporal con un máximo de 6 años y pueda volver a presentarme como agente contractual en otra, que sería otra categoría, otros 6 años? Sí, lo que pasa es que, a ver, es un poco raro lo que me planteas, porque los agentes contractuales no se contratan tal cual, sino que tú entras en una bolsa y en esa bolsa te tiene que seleccionar alguien. Entonces, es un poco raro, pero si no recuerdo mal, y esto lo tendría que consultar, y si quieres luego me dices y yo te lo consulto, tienen que pasar unos determinados años. Desde luego, si eres experto nacional, tienen que transcurrir una serie de años para volver a participar de la institución, salvo que sea como funcionario. Eso sin duda. Sí. Última pregunta, le vamos a dejar a... Bueno, yo aquí juego un poco con ventaja, porque Venga. yo acudo a las reuniones EPSO y bueno, hay una cuestión, primero, que han planteado antes, la cuestión de la transparencia, ¿vale? En nuestros sistemas selectivos nacionales
Nosotros no es que no podamos negar la información, es que tenemos hasta un plazo en el que esa información tenemos que publicarla. Si hacemos un Pero test… nosotros también, ¿eh? Sí, no, pero me refiero, un test 3 días y, por supuesto, pregunta, respuesta Sí, sí. y puntuación. Mira, yo ahora, por ejemplo, estamos valorando las impugnaciones de nuestros procesos de las 8.102 plazas. Hemos analizado 5.600 alegaciones a los 9 test que tenemos que dar respuesta uno a uno. Y cuando tú decías, si una pregunta es clara y tiene 3 respuestas, ¿por qué vas a impugnar la respuesta? No, Pues aquí… que no estoy poniendo en cuestión que la gente lo impugne. Lo que digo es que la respuesta, que la primera respuesta que se le puede dar a esa persona, primero, esa persona, insisto, tiene que acordarse de todas las preguntas que ha hecho, Claro. en fin, Claro, pero un poco nosotros se complicado. acuerdan, no es que se acuerden, es que la tienen. ¿Es que? ¿Perdón? Que tienen esa información. Bueno, pero es que nosotros no publicamos las preguntas, entonces… Pues es a lo que voy, que por eso nosotros se llevan una copia de su ejercicio. Ya, ¿vale? claro. Sí. Vale, pero bueno, la transparencia… Pero en cualquier caso te digo que reclamaciones, que las hay a docenas, se sustancian de una manera, ya te digo, automática a través de tu cuenta, ¿eh? No tienes ni que escribir a un buzón, sí, en tu cuenta. Sí, nosotros lo hacemos automático también, pero luego termina siempre judicializado. Pero eso ya es un problema un poco distinto. No, yo me refería un poco también a la diferencia entre competencias y conocimientos que has dicho. Mi opinión es que también esa parte de conocimiento se ve suplida por la figura del experto nacional. No necesariamente. Al que se No, recurre… se ve suplida, te voy a decir, se ve suplida sobre todo por la formación. Esa es la clave. Es decir, si yo, por ejemplo, mañana digo, oye, me he cansado de mi trabajo, que me cansaré seguro, y digo, me apetece trabajar en la Dirección General de Energía, ¿vale? Claro, yo, en principio, de mercado energético sé poquito, ¿vale? ¿Cómo suplo eso? Con formación. Pediré 25 cursos de temas energéticos, me darán todo tipo de facilidades para que haga el curso X. Esa es la clave que hace que la falta de competencias técnicas, entre comillas, se supla de una manera razonablemente eficiente. Solo en el caso… A ver, los expertos nacionales, siempre hay expertos nacionales. Hay unidades que tienen más expertos nacionales, hay unidades que no tienen expertos nacionales y hay unidades que tienen muchos expertos nacionales. Pero normalmente es en función de una necesidad técnica razonablemente urgente. Si yo necesito… es que de repente tengo que soy yo el que tengo que modificar la directiva X. Y me ha tocado a mí. Entonces, bueno, como me ha tocado a mí, necesito a alguien que sea experta en esta directiva, en la legislación nacional que ha traspuesto con eso, pues venga, vamos a convocar una plaza de experto nacional. Pero en condiciones normales, como se suple, eso es con formación. No de otra manera, sino con formación. Vale, y la última tiene que ver con la gestión de la lista de reserva. Como sabes, España es de los países que sacan en mayor número, superan el proceso selectivo de la Unión Europea. Estamos en un porcentaje solo subido por Italia. Sí. Pero a la hora, después de llegar el momento de ocupar la plaza definitiva, ¿cómo afectan las nacionalidades? No, es que, como te digo, la lista de reserva es algo abierto. Ahora, te digo, como criterio no escrito, todas las unidades de la Comisión y de las instituciones saben que tienen que tener un cierto equilibrio de género, tienen que tener un cierto equilibrio nacional, tienen que tener un cierto equilibrio de edad. Es decir, tú no puedes tener una unidad de hombres españoles de más de 50 años. No. Quiero decir, no. Entonces sí que se trata de guardar un cierto equilibrio, que al final no es un equilibrio perfecto, porque como has visto, los españoles son la segunda nacionalidad, después de quitando la belga, la segunda nacionalidad. Y España no es el tercer país de Europa ni el segundo en términos de población. Entonces, bueno, no se puede conseguir ese equilibrio perfecto, como verás, si no hay un criterio, digamos, de cuotas, por llamarlo de alguna manera. Pero sí que todos los jefes de unidad saben que sus unidades tienen que tener diversidad en todos los terrenos. Bueno, Lucas, pues muchísimas gracias Gracias por la ponencia fantástica. Gracias. Con esto concluimos la mañana y os esperamos a todos hacia las 4 aquí para continuar la tarde.
¿Vale? Buen día.